Listo. El tercer paso que vamos a hacer es, habíamos definido que este objeto es un tipo sprite, ¿cierto? O es decir, es un tipo de objeto que va a servir para interactuar. Los sprites son ese tipo de personajes que son importantes en el juego, que no son inertes, ¿cierto? Que se mueven, que saltan, que reaccionan a cierto tipo de acciones o, sí, o interacciones del usuario. Por ejemplo, este sería nuestro personaje principal. ¿Qué voy a hacer ahora? Decido que le voy a colocar otro comportamiento. Entonces, cuando yo le doy clic acá, habíamos adicionado un comportamiento. Acá en la parte de comportamiento, si le doy clic ahí, me va a salir cuál es el comportamiento que tiene. Perfecto, es un 8 direcciones. Maravilloso. Y aquí me salen las propiedades de ese comportamiento. Es decir, cuál puede ser la velocidad máxima, si acelera, si desacelera, si quiero que sea 8 direcciones o solamente arriba y abajo, o izquierda y derecha, o que sea 4 direcciones. Ahí puedo elegir algunas de estas opciones. Si escojo arriba y abajo, pues evidentemente y cargo mi juego, pues ya no se va a mover hacia los lados, sino solamente hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Entonces yo decido, no, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo como está, en las 8 direcciones que es por defecto, ¿cierto? También depende, si yo necesito que sea solamente arriba o abajo, pues también lo puedo dejar así. Pero en este momento me interesa que tenga ese comportamiento de las 8 direcciones. ¿Qué va a pasar ahora? Que yo digo, ok, o sea, necesito que, por ejemplo, este objeto siempre verlo cuando se desplaza, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta acá, el objeto se mueve por el escenario, pero llega un momento en el que se sale del área visible, ¿cierto? Voy acá, se sale del área visible. Eso a mí no me sirve, pues porque yo necesito saber siempre dónde está ese objeto y seguirlo con la mirada. Para eso también tenemos un comportamiento. Entonces yo le doy clic a mi sprite o a mi objeto y en comportamientos vamos a ver que le podemos añadir ese comportamiento. Entonces acá tenemos que, por ejemplo, eh, en general dice desplazar hasta. Y este comportamiento dice siempre centrar la vista en este objeto o al punto medio de varios objetos. Después les explico cómo es esto del punto medio de varios objetos. En este momento me interesa que siempre la vista esté centrada en ese objeto. Si le doy a añadir, veo que aparece el comportamiento que tenía antes y ahora el comportamiento desplazar hasta. Voy a cerrar acá, voy a previsualizar mi juego y vamos a ver que se ve de esta manera. Cuando llegue al final, bueno, ahí se queda en el centro. En teoría está recorriendo el espacio, ¿cierto? Ahora no vemos que está recorriendo el espacio, pues porque obviamente todo el lienzo es blanco y no vemos evidentemente que se mueve por el espacio. ¿Cómo hago yo para saber si el profesor, o bueno, si eso es cierto o no es cierto lo que les estoy diciendo? Pues bueno, vamos a crear otro objeto. Y este otro objeto va a tener que ver con un fondo, ¿cierto? Necesitamos un fondo pues para saber si de verdad se mueve por el escenario o no se mueve por el escenario. Entonces, como ustedes ya lo saben y ya lo había explicado, si le doy clic derecho en algún lado, dice insertar nuevo objeto. En este momento bueno, el anterior objeto que habíamos importado era un sprite, ¿cierto? Que yo le coloqué bueno. En este momento no va a ser un sprite, sino que va a ser un fondo en mosaico. Después vamos a ver qué tipos de fondos podemos añadir dentro de la plataforma Construct, pero en este momento vamos a añadir un fondo en mosaico. ¿Qué significa en mosaico? Que se va a reproducir. Ya les voy a decir qué tiene que ver esto. Entonces, por ejemplo, fondo. Digo fondo y de nuevo me aparece este cursor en forma de cruz que me dice, bueno, ¿y dónde lo quiere colocar? Lo voy a poner ahí. Acá pues puedo dibujarlo o también puedo importarlo, ¿no? ¿Se acuerda que yo les había dicho que podíamos importar imágenes? Si le doy clic acá, me va a desplegar un menú, ¿cierto? Perdón, una ventana donde me dice, bueno, ¿y cuál es el fondo que usted le quiere agregar a este juego? Digamos que yo voy a utilizar este, por ejemplo. Que sea este, puede ser cualquier cosa. Y pues me aparece completamente este fondo, suponiendo que este sea un fondo que yo he dibujado ya para mi juego. Entonces, primero que todo digo como, bueno, vamos a ver cuál es su tamaño, es 1400, bueno, está muy grande para lo que yo requiero. Voy a dejarlo de un ancho de 1200 por un alto de 1600. Eso es tentativo. Voy a dejarlo ahí y voy a cerrar.
y vemos que acá me aparece un recuadro donde está ese fondo. Entonces, yo lo voy a dejar hasta acá, ¿sí? Y si se dan cuenta, acá está sucediendo algo. Que este fondo, como yo lo estiro, se empieza a repetir, ¿sí? O sea, no se termina acá donde la imagen tendría que terminarse, sino que se vuelve a repetir. En este punto vemos pues que ese es uno de los comportamientos que tiene, o una de las características que tiene un fondo en mosaico, es decir, que se repite y se repite cuantas veces yo lo estiro, se va a empezar a repetir. Después hablaremos de para qué es bueno o para qué nos podría servir o qué limitaciones tiene esto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá está. ¿Sí? Entonces tenemos el fondo, pero ¿qué pasó? Quedó tapado. Si se dan cuenta, mi personaje está tapado. Si yo previsualizo esto, voy a ver el fondo, pero no veo mi personaje, ¿sí? Y sé que se está moviendo, pero no lo puedo ver. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a hablar de otro concepto que tiene que ver con esto que dice acá, que son las capas. Este objeto, todos están trabajando en una misma capa, ¿cierto? Es decir, que si yo tuviera, por ejemplo, hagan de cuenta que tenemos hojas de un cuaderno. Yo tengo una hoja acá y ahora tengo otra segunda hoja. A esa hoja le superpongo otra hoja. Hagan de cuenta que son hojas transparentes. Entonces yo en la capa de atrás, o sea, en esta gris, voy a hacer todo lo que son los fondos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, allá en la capa gris hago que un cuadrado, que otro cuadrado, que otro cuadrado. Y en esta otra capa voy a colocar todo lo que sean los personajes. ¿Sí? En la capa roja coloco los personajes. Puedo ver los fondos, pero pues siempre va a quedar encima mi personaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo en este momento puedo aquí generar otra capa, añadir la capa superior y le puedo decir, esta capa es la capa número 1, o sea, la que está más cerca, hagan de cuenta que es como la hoja que está más cerca a la persona, y si yo le doy fondo, ¿sí? Me dice acá en qué capa está en la capa 0, perfecto, en la capa 0 está bien, y si le doy clic a bueno, que está acá, entonces le voy a decir en qué capa está, en la 0, no, mándemela a la 1, y de esa manera hago que mi personaje salga, es lo mismo que les estaba explicando acá. Entonces tenemos la capa 0, que es esta gris, ¿cierto? Esta gris se llama capa 0, sería la capa 0, y es como el fondo, ¿sí? Pensemos lo que es como el fondo de toda la escena. Y la capa 1 es esta que está acá, la roja. Ahí es donde tengo mi personaje. Me interesa que esté ahí, pues porque quiero que siempre sobresalga en la capa. Listo, entonces ya tengo capa 0 y capa 1. ¿Qué pasa? Que como esto es un fondo en mosaico y ya tengo mi personaje, puedo cargar esto, puedo previsualizarlo y ahora sí vamos a ver que mi personaje se mueve por el escenario. Vamos a ver esto. Listo, perfecto. Acá previsualizamos, tenemos mi personaje y empiezo a moverlo. Ahora sí podemos notar que mi personaje se mueve y se desplaza por el escenario. El fondo en mosaico fue ese fondo que le coloqué, ¿cierto? Que pudo haber sido un color plano, o sea, es un solo color, o es un dibujo que yo haya hecho ya sea a mano o que haya hecho por medio de alguna aplicación, ¿cierto? Como pixel art o, en fin, lo que ustedes quieran trabajar. ¿Listo? Entonces, hasta este momento hemos visto cómo añadir un objeto tipo sprite y darle un comportamiento de 8 direcciones y también otro comportamiento de centrar en la visión y también incluimos un objeto tipo fondo en mosaico que nos permite pues crear estos fondos o la base de la imagen para nuestros videojuegos. ¿Listo? Espero que hasta ahí esté claro este asunto.